Hola, somos el grupo 52 y vamos a hablar del seminario 2B. El grupo está formado por Melania Fuentes, Juan García, Marcelo Grosso, Florencia Gutiérrez y Lucía Besos. El título del artículo que elegimos es: el receptor SRB1 empuja a la transitosis del LDL en la célula endotelial vía DOCK4 promoviendo la aterosclerosis. Aquí podemos ver el título original del artículo en inglés y sus autores. Fue publicado en 2019, tiene 15 autores pertenecientes a 3 instituciones norteamericanas, que están listadas aquí. Bueno, acá para poner el artículo en contexto, en la figura tenemos un esquema que explica cómo se forman las placas de ateroma, que terminan formando las lesiones ateroscleróticas. Lo que ocurre es que en las moléculas de LDL, lipoproteínas de baja densidad que se encuentran en la circulación sanguínea, ingresan a través del subendotelio arterial, que puede estar dañado por múltiples causas, ya sea una lesión o una disfunción que hace que no se cumpla bien su rol de barrera y se acumulan en la capa íntima de la arteria. Los monocitos fagocitan las LDL transformándolas en células espumosas, que es el comienzo de la formación del ateroma. Y acá vamos a hablar del protagonista de este artículo, que es el receptor SRB1. Es un receptor de lipoproteínas que se encuentra en la membrana celular. El receptor es capaz de captar el HDL, lipoproteínas de alta densidad circulante, y en particular está presente en los hepatocitos. Tiene un rol importante en lo que respecta al transporte inverso del colesterol, ya que absorbe el HDL que transporta el colesterol de vuelta al hígado para su reciclaje y o excreción. El receptor, entonces, en este sentido sería vasoprotector, porque ayudaría a bajar el contenido de colesterol en la sangre. Pero este receptor SRB1 no solo se encuentra en la membrana de los hepatocitos, sino que también se encuentra en la membrana de células endoteliales de las arterias. Y resulta que cuando este receptor capta el HDL y actúa en conjunto con su adaptador PDZK1, induce la síntesis de óxido nítrico en la célula endotelial, una señal química que al llegar a la capa media donde se encuentran las células del músculo liso provoca vasodilatación. Entonces, hasta este artículo se creía que el rol de este receptor en el endotelio también ayudaba a prevenir la aterosclerosis. Con el objetivo de estudiar el posible error vasoprotector del receptor SRB1 a nivel del endotelio arterial, se consideraron ratones hembras y machos de la cepa C5, 7BL6 y cepa mixta carentes de expresión del gen asociado a las apolipoproteínas C, que por lo tanto padecían de hipercolesterolinemia. Y en todo este contexto se intentó comparar ratones control con expresión normal del SRB1 en el endotelio arterial y ratones con el gen de dicho receptor silenciado en el endotelio, pero sin afectar la expresión de este gen en los hepatocitos. Sin embargo, contrario a lo esperado, los receptores mutantes tuvieron menos aterosclerosis que los que expresaban SRB1 en el endotelio. Entonces se investigó más a fondo el mecanismo de acción del receptor en los que respecta a la LDL y resultó que el receptor SRB1 no solo es capaz de captar el HDL circulante, sino que también es capaz de captar el LDL circulante, y actuando en conjunto con las proteínas citoplasmáticas DOCK4 se internaliza junto con el LDL, produciendo la transitosis del mismo a través de la monocapa de las células endoteliales, de manera que el LDL es transportado a la capa íntima de la pared arterial. De este modo, a diferencia de lo que se creía, el transportador de LDL al interior de las paredes celulares no solo ocurre de manera pasiva, sino que el SRB1 unido a O4 lo transporta activamente. Las técnicas utilizadas para los diversos experimentos fueron técnicas de ingeniería genética para generar diversos mutantes, análisis de lípidos en sangre, con técnicas bioquímicas, de colorimetría, precipitado y fraccionamiento, estudios anatómicos e histológicos de las arterias, con fijación de las mismas y coloreados. Además, algo mucho más nuevo que se utilizó es la microscopía de fluorescencia en vivo, en el cual con diferentes colorantes se tiñe el LDL, ya sea con DI1 o para los núcleos celulares con el tinte de Horch. Además, se utilizó el inmunoblotting, que con ciertos anticuerpos marcan moléculas de interés y dejan correr las diversas proteínas en una electroforesis. También se utilizó la microscopía electrónica con oro, que el oro es muy electrodenso, entonces permite ver la visualización de ciertas moléculas de interés.
También se utilizaron, además de modelos animales, se utilizaron cultivo de células humanas, que se vio su expresión genética a través de la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa. También se utilizó cromatografía líquida y espectrografía para ver la interacción entre las proteínas. Y por último, también se utilizaron datos genéticos de cortes humanos y herramientas de cálculo estadístico. Bueno, ahora vamos con los primeros resultados. Bueno, los primeros resultados muestran cómo el receptor SRB1 del endotelio promueve la aterosclerosis a partir de la transitosis del LDL a través de la pared arterial. Bien, tenemos que en la figura número A, tenemos dos preparados del arco aórtico del ratón y tenemos que a la izquierda es un ratoncito cuyo receptor SRB1 está bien, está expresado, y a la derecha tenemos con el receptor SRB1 silenciado. Entonces podemos ver cómo la imagen control, o sea que tienen el receptor SRB1, tiene más lesiones ateroscleróticas que con el gen silenciado. En el B tenemos, en la figura B, tenemos la aorta aislada, estirada y abierta y fijada en una placa. Y tenemos que se ven los lípidos con colorante rojo. Entonces podemos ver tanto como para el control como para con el gen silenciado. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos observar? Observamos que en el control hay mayor cantidad de lípidos. Después tenemos en la figura C que la figura C es lo mismo pero cuantificado, o sea que se miden las áreas coloreadas. En azul tenemos el control y en rojo tenemos con el gen SRB1 silenciado. A partir de ahora, para todas las gráficas, los puntos son los datos experimentales. Las líneas del centro o barras son promedios y arriba y abajo las pequeñas líneas que se ven son las que marcan el error. Además, tenemos algo que se llama el punto P, que el punto P es la probabilidad de que si yo repito el experimento me dé un resultado fuera del rango calculado. Como ven, P es bajo, entonces tenemos que el resultado es muy bueno. En la figura D se ven cortes histológicos de la raíz de la aorta y de nuevo vamos a observar que hay más lesiones en el caso control que en el caso con el gen silenciado. El E es lo mismo, es el mismo resultado, pero expresado numéricamente a partir del cálculo de las áreas coloreadas. En F, G y H tenemos los valores en el plasma del nivel de colesterol, triacilgliceroles y HDL, respectivamente, en ese orden. Tanto como el control, que lo tenemos en azul, y con el gen silenciado, que lo tenemos en rojo. Muy bien. Tenemos el perfil lipídico de ambos en la figura I, que podemos ver que el perfil lipídico son similares. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que se descarta que la aterosclerosis sea por diferentes niveles de lípidos en sangre. Muy bien, después tenemos en J tenemos la representación tridimensional de la localización del NLDL coloreado con DI1 en rojo y los núcleos celulares en azul con la técnica de Horch. Podemos ver que eso es en la superficie luminar de la aorta ascendente. Tenemos arriba el caso control y abajo tenemos con el gen silenciado. En K tenemos cortes bidimensionales paralelos al plano abdominal. A la izquierda vamos a tener los núcleos en azul y el NLL en rojo, que están a la izquierda pero están separados. En el medio tenemos una superposición de ambos y a la derecha tenemos un mayor aumento de la región recuadrada. Y podemos ver de nuevo que hay más LDL en el caso control. Muy bien, después tenemos en la figura L, tenemos lo mismo que en K pero cuantificado. En M tenemos la evaluación de la permeabilidad del endotelio a partir de la incorporación de tinte de Evans Blue. Vemos que la permeabilidad es similar, tanto como para el caso control como para el gen silenciado. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que la diferencia arteriosclerótica por niveles de LDL no se deba a una diferencia de la permeabilidad del endotelio de los ratones, sino que se deba a la ausencia o presencia de un receptor. Después tenemos las microfotografías electrónicas que muestran la presencia del LDL en las vesículas y también las del receptor. Entonces podemos ver cómo hay una transitosis del LDL ligado al receptor. Se puede ver, esto está fijado con oro, y se puede ver cómo la flecha amarilla es el LDL y la flecha roja es el SRB1. Después, en O tenemos la abundancia de macrófagos presentes en la aorta.
localizados con técnicas inmunohistoquímicas. Podemos ver que tanto como para el control como para el gen silenciado son similares. Entonces, la diferencia de aterosclerosis tampoco se debe a una cantidad diferente de macrófagos. Y por último, en la figura P, tenemos la distribución del LDL coloreado con DI1 presente en los macrófagos arteriales. Los macrófagos del caso control absorbieron una mayor cantidad de LDL que los del caso con el gen SRB1 silenciado. Si bien el receptor SRB1 es capaz de captar el LDL circulante, no es capaz de internalizarse para producir la transitosis del LDL por sí solo, sino que precisa, además de unirse al LDL, interactuar con una proteína citoplasmática a la que se va a unir por medio de un dominio de 8 aminoácidos. Para estudiar esto, se utilizaron cultivos de células endoteliales humanas con distintas mutaciones, tanto en la zona de unión de SRB1 al LDL como en la zona del dominio citoplasmático. La figura A es un esquema de la forma del receptor SRB1 y de cómo se inserta en la membrana plasmática, donde se indican las distintas mutaciones de SRB1 estudiadas. Los puntos rojos son mutaciones puntuales en las zonas de unión al LDL. Los segmentos azules indican mutaciones por deleción de segmentos en la cola citoplasmática. Y en el corchete se listan los mutantes de sustitución de aminoácidos en la cola citoplasmática por alaninas, siendo el segmento marcado en verde la zona donde se hace la sustitución. Y fíjense, acá en particular, el caso delta C23 dentro de los de deleción de la cola, y los casos IQAI y SESL de sustitución por alaninas en la cola citoplasmática, ya que van a ser relevantes más adelante. La figura B muestra los niveles de captación a nivel de la superficie celular de el LDL a la izquierda y el LDL oxidado a la derecha. La figura C, lo mismo para los niveles de transitosis. Las distintas barras corresponden a las distintas mutaciones puntuales de la zona de unión del LDL, tanto común como oxidado a SRB1. Las figuras D y E muestran lo mismo que B y C, pero para mutaciones de deleción de la cola citoplasmática de SRB1. Y las figuras F y G también muestran lo mismo para mutaciones de sustitución de la cola citoplasmática. El control corresponde al caso no mutado, y la columna WT corresponde a lo que ocurre cuando en una célula mutada se reintroduce el gen original, salvaje, y las columnas a la derecha muestran la captación y transitosis, según corresponda para las distintas mutaciones estudiadas. Estos estudios permiten identificar, por un lado, la zona exacta donde se une el LDL o el LDL oxidado al receptor SRB1, y por otro, la zona de la cola citoplasmática de SRB1 con la que el receptor interactúa con alguna proteína citoplasmática, que más adelante se identificó como DOC4, habilitando la transitosis hacia el interior del endotelio, del complejo formado con el LDL o el LDL oxidado y el SRB1 dentro de una vesícula. Bueno, continuando con los cultivos de células endoteliales humanas, lo que se hizo fue identificar DOC4 como la proteína citoplasmática que interactúa con SRB1 para habilitar la transitosis. Se encontró que si se compara células endoteliales de la región de la curvatura mayor del arco aórtico, que se sabe que es poco propensa a las lesiones ateroscleróticas, con células endoteliales de la curvatura menor del arco aórtico, que se sabe que es propensa a las lesiones ateroscleróticas, la expresión de SRB1 y DOC4 está aumentada en las segundas con respecto a las primeras. Esto es muy subjetivo de la importancia que tiene el transporte de LDL mediado por SRB1 y DOC4 como causante de este tipo de lesiones. Las figuras A, B y C muestran una técnica de inmunoblotting para distintos mutantes tratados con solvente sin LDL, actuando como control marcado con menos o con LDL marcado con más. A la izquierda se muestra la presencia de las moléculas de DOC4 y SRB1 y a la derecha se muestra un inmunoprecipitado de DOC4 arriba del DOC4 solo y abajo el DOC4 unido a SRB1 para los casos de genoma wild type como control y distintos casos mutados tratados con solvente sin LDL o con LDL. También
En la parte del inmunoprecipitado, a modo de control, se muestra la falta de precipitado para una inmunoglobulina no relacionada. En la figura A se observa que para el mutante C23 de lesión de la cola citoplasmática de SRB1, el receptor mutante no interacciona con DOC4, independiente de la presencia o no de LDL. En la figura B muestra un experimento similar a A, pero con mutantes de sustitución de aminoácidos por alaninas en la cola citoplasmática de SRB1, concretamente IQAY y SESL. De nuevo, observamos la ausencia de interacción con DOC4, independientemente de la presencia de LDL. La figura C muestra que en el caso no mutado existe bastante interacción entre SRB1 y DOC4, tanto en presencia de LDL como de LDL oxidado, pero mucho menos en su ausencia. La gráfica a la derecha cuantifica el mismo resultado. La figura D muestra la coexpresión calculada con reacción en cadena de polimerasa con transcripción reversa de SRB1 y DOC4 en arterias de ratones in vivo para arterias con endotelio y sin endotelio, demostrando que la expresión de estas moléculas se concentra en las células endoteliales. La figura E muestra a la izquierda del arco aórtico de un ratón sano la zona de la curvatura mayor marcada en azul y la zona de la curvatura menor marcada en rojo. A la derecha se muestran las lesiones ateroscleróticas del arco aórtico de un ratón aterosclerótico. En la figura F se contabiliza la expresión de SRB1 izquierda y DOC4 derecha, en las zonas de la curvatura mayor en azul y menor en rojo. Como se observa, las zonas más propensas a lesión presentan mayor expresión de SRB1 y DOC4. Las figuras G, H e I muestran la expresión de SRB1 para las arterias sanas en azul y ateroscleróticas en rojo, de 3 cortes humanos, y las figuras J, K, L lo mismo para la expresión de DOC4. Se observa de nuevo que las arterias ateroscleróticas presentan mayor expresión de SR1 y DOC4. Bien, por último, lo que se vio es que DOC4 media la transitosis del LDL por medio de la internalización de SRB1 acoplándose con RAC1. En las figuras A y B se comparan en células endoteliales lisadas para diferentes tiempos de incubación la internalización de SRB1 para el caso control y para un caso con expresión reducida de DOC4, con presencia de LDL y LDL oxidado respectivamente. También, como control de la funcionalidad de las células, que compara la internalización de otro receptor no relacionado, que es el receptor de transferrina TR, para las mismas condiciones. Lo que se observa es que solamente en presencia de LDL o LDL oxidado y con expresión de DOC4 se internaliza el SRB1. Al costado se grafica cuantitativamente la magnitud de internalización de SRB1 en función del tiempo de incubación, para el control en negro y para el caso con DOC4 disminuido en verde. Se puede ver en el cuadrito de arriba un inmunoblotting en donde se ve que está presente la actina para ambas muestras, tanto con DOC4 normal como con DOC4 reducido. Las figuras C y D muestran la unión del LDL a las células endoteliales en ausencia o presencia de DOC4, SRB1 y otros receptores de lipoproteína LDLR y CD36 presentes en el endotelio. Para la figura C, control en gris, ausencia de DOC4 y presencia de SRB1 en verde, presencia de DOC4 y ausencia de SRB1 en rojo, ausencia de DOC4 y de SRB1 en blanco. Para la figura D, control en gris, ausencia de DOC4 y presencia de todos los receptores en verde, presencia de DOC4 y ausencia de receptores LDLR y CD36 en violeta, ausencia de DOC4 y de receptores LDLR y CD36 en blanco. Como se observa, la captación del LDL circulante a nivel de la superficie del endotelio
depende solamente de la presencia de SRB1 y no de la presencia o no de DOC4, si bien este es necesario para su internalización. Además, se verifica que la principal captación del LDL en el endotelio efectivamente se realiza a través del S1RB1 y no a través de otros receptores de lipoproteínas en el endotelio. Las figuras E y F muestran la transitosis de LDL y LDL oxidado medida en dos unidades diferentes para células con expresión normal o reducidas en DOC4. Lo que se observa es justamente la importancia de la presencia de DOC4 para que esta transitosis se dé efectivamente. La figura G muestra la transitosis de HDL para células control con expresión de SRB1 reducida en rojo y con expresión de DOC4 reducida en verde. Como se observa, la transitosis de HDL hacia el interior del endotelio también es dependiente de la presencia de SRB1, pero este se internaliza por un mecanismo diferente, a través de PDZK1 y que no involucra a DOC4. Las figuras H y I muestran con método de inmunoblotting la activación de RAC1 en presencia de LDL en H y LDL oxidado en I para el caso control y los casos de expresión reducida de SRB1 y expresión reducida de DOC4. A la izquierda, ambas figuras, el RAC1 activado arriba y la cantidad de RAC1 total abajo en función del tiempo de incubación para el control, y a la derecha arriba se ve el RAC1 activado para control con solvente sin LDL. Control con LDL, caso sin SRP1 con LDL, caso sin DOC4 con LDL y abajo el RAC1 total para todos los casos. Se concluye que es necesaria la presencia conjunta de LDL o LDL oxidado unido a SRB1 y DOC4 para que se active RAC1. La figura J muestra que para la transitosis de LDL es necesaria la interacción con RAC1. Para eso se compara el caso control con casos donde el gen RAC está silenciado o se ha tratado la muestra con un inhibidor de RAC1. La gráfica superior, las muestras fueron tratadas con LDL marcado con fluorescencia y la gráfica inferior es lo mismo para el LDL oxidado. Las columnas para ambos gráficos corresponden de izquierda a derecha a células control sin mutaciones, células con RAC1 mutado, control tratado con solvente sin inhibidor de RAC1 y muestra tratada con inhibidor de RAC1. Como siempre, cada vez que se trata una muestra con alguna solución, se compara con el caso tratado solo con el solvente vehículo sin la sustancia activa, que en este caso es el inhibidor. La fluorescencia, en este caso, mide la cantidad de LDL en transitosis en las células. Y la figura acá, por último, muestra un esquema del mecanismo de captación y transitosis de LDL por parte del SRB1 y cómo esto induce a la formación de células espumosas que conducen a la aterosclerosis. Como principales conclusiones del trabajo, destacamos: SRB1 y DOC4 participan en la transitosis de LDL a través de las células endoteliales arteriales y dan cuenta del rol proaterogénico del receptor, en contraste con el rol del SRB1 en los hepatocitos y macrófagos, donde presenta una acción ateroprotectiva. La función del SRB1 en las células endoteliales es independiente de PDZK1, a pesar de que su acción en los hepatocitos es altamente dependiente de esta molécula. En su lugar, la captación de LDL por parte de SRB1 se da en conjunto con la acción de DOC4 y la activación de RAC1, lo que permite la internalización de SRB1 unido a LDL y su posterior transitosis. Si bien SRB1 es capaz de captar tanto LDL como HDL, el camino detallado de la transitosis de ambos a través de las células endoteliales arteriales es muy diferente. La transitosis de LDL es un proceso que distingue entre zonas propensas y resistentes de la aorta, acompañada por diferencias en los niveles de expresión de SRB1 y DOC4. Si bien el receptor SRB1 promueve la transitosis de LDL hacia el interior de las paredes arteriales, dicha transitosis no tiene un efecto apreciable en la cantidad neta de LDL circulante, sino que sí influye en la formación de lesiones ateroscleróticas. Como preguntas a futuro sobre los temas de investigación planteados en el artículo, consideramos que sería interesante entender
¿Cuál es el proceso fisiológico que causa que la expresión génica de SRB1 y DOC4 sea mayor en el endotelio de algunas zonas arteriales propensas a lesiones con respecto a otras zonas menos propensas? Adicionalmente, nos resultó muy interesante que el presente estudio rompe con paradigmas anteriores, aportando una nueva línea de investigación con perspectivas a nuevos tipos de acciones terapéuticas posibles en la prevención de la aterosclerosis, por lo que consideramos muy importante indagar en formas no invasivas de intervenir el proceso de transporte de LDL hacia el interior de la pared arterial que permitan su aplicación terapéutica.